a tener al final de cada clase, donde voy a enseñar principios éticos que son fundamentales en todo profesional, para que tú, una vez que llegues a salir profesional, hagas un buen uso de tu conocimiento y no seas un profesional corrupto que se aproveche de su conocimiento para engañar a sus clientes, sino que use bien sus conocimientos a favor de los demás. Ahora, bien importante incluir como referencia dos cosas: la ciencia, al momento de analizar los principios éticos, a la ciencia y a Dios. Creo que todos estamos de acuerdo de que la ciencia es una buena referencia, pero debido a que es muy probable de que no todos sean creyentes en Dios, por esa razón voy a dedicar algunas clases para explicar por qué sería una buena opción tomar en cuenta a Dios como una buena referencia para la ética. La primera clase expliqué una primera porción, la segunda clase expliqué otra gran porción y hoy quiero terminar con lo que falta. ¿Ya? Aclaro también, cuando te toque defender, tú vas a explicar en base a lo que yo te he explicado. Pero eso no significa que estás obligado a creer todo lo que yo explico. Yo en clase te voy a explicar todo lo que considero que es lo correcto. Pero si alguna persona difiere de mi pensamiento, no es pena. El hecho de que me explique simplemente significa que estuvo atento a la explicación. No significa que creyó en lo que yo expliqué. Si alguien al final prefiere no creer en lo que yo expliqué, no pasa nada. Cada quien es libre de decir al respecto. ¿Ya? Bien. Hoy quiero explicarles por qué razón, si la ciencia ya demostró que existe un creador, o por lo menos el 60% de la comunidad científica actualmente afirma la existencia de un creador, y ya la clase pasada di las evidencias que ellos han encontrado para afirmar la existencia de un creador, ¿por qué entonces sería correcto pensar de que ese creador es el Dios cristiano, el Dios de la Biblia? Porque hay muchas religiones y hay muchos dioses. Está Zeus, el dios griego, está Ra, el dios egipcio, está Buda, hay muchas deidades. ¿Por qué pensar de que ese creador del universo es el Dios cristiano? Una de las formas de demostrar que sí es la posibilidad más alta de que el Dios creador del universo es el Dios cristiano es que la Biblia, que es el libro que usa el cristianismo, el libro sagrado del cristianismo, tiene conocimiento científico avanzado para la época en que fue escrita. No es cierto de que la Biblia fue escrita por Dios. La misma Biblia aclara que ese libro no lo escribió Dios personalmente, sino que, según la Biblia, Dios se ayudaba de personas de bien, que Él quería recompensar de algún modo por ser personas de bien y les permitía ser sus ayudantes. Dios les mostraba en una especie de pantalla cómo Él creó el universo, cómo hizo las cosas, y ellos simplemente veían y anotaban. Y juntaron todos los escritos que ellos dejaron, y en consecuencia se tiene la Biblia, que desde la antigüedad se va copiando hasta nuestras épocas, y se tiene ahí las copias disponibles para que nosotros tengamos acceso a esa información. Pero se puede demostrar de que realmente ese conocimiento que ya científicamente ha sido demostrado con pruebas de carbono 14 de que son libros antiguos, se puede demostrar que tiene conocimiento científico avanzado para la época. Te voy a mencionar dos ejemplos. Primero, la Biblia menciona de que el planeta Tierra tiene forma esférica y que flota en el espacio. El libro de Isaías dice una frase como esta: tú, Dios, se está refiriendo a Dios, tú, Dios, le diste curvatura a la superficie del océano, trazaste un círculo sobre la superficie del mar. La frase da a entender de que el planeta tiene forma de pelota, de esfera. Y alguno dirá, ¿pero qué tiene ese de asombroso si todo el mundo sabe que la Tierra es redonda? Es cierto. El detalle es que este libro fue escrito en el 2000 a.C. aproximadamente. Mucho tiempo antes de que salgamos al espacio y descubramos que la Tierra era redonda. Entonces la pregunta es, si es verdad, como algunos sospechan, de que la Biblia en realidad es un invento de personas, un libro de cuentos de ciencia ficción, no es realidad, alguien más se lo inventó y nos hace creer que es de Dios, cuando en realidad fue un invento humano. Si acaso realmente fuese así, ¿cómo ese ser humano que inventó la Biblia sabía de que el planeta Tierra tenía forma de esfera, que era redonda, cuando en aquel entonces los estudiosos del momento no sabían eso, sino que todos pensaban que la Tierra era plana? No solamente eso, en otro libro de la Biblia, más antiguo todavía, que data del 4000 a.C. aproximadamente, llamado el libro de Job, dice: tú, Dios, lograste que la Tierra flote sobre la nada, o sea, que flota en el espacio. Ahora, en aquel entonces los científicos del momento, los estudiosos del momento, pensaban que el planeta Tierra tenía soportes. Por lógica, todo lo que es pesado tiene soportes. El edificio donde estamos tiene estas columnas que soportan el peso del edificio. Todo lo que es pesado tiene que tener soportes que resistan el peso que tiene que soportar. Ahora, se esperaba que el planeta tenga su soporte. Y cuando la Biblia decía que la Tierra flotaba en el espacio, los estudiosos del momento se hacían la burla incluso. Decían, no seas ridículo, ¿cómo va a estar flotando?
Y ya cuando pasa el tiempo y avanza la tecnología y salimos al espacio, descubrimos que efectivamente era verdad lo que decía la Biblia, que la Tierra estaba flotando en el espacio gracias al equilibrio gravitacional de los cuerpos celestes. Y ahí se comprueba, y nuevamente pregunto, si es verdad que la Biblia fue un invento humano, ¿cómo ese humano, que digamos que un humano que lo inventó, sabía eso si en el 4000 a.C. estábamos lejos de inventar la tecnología espacial para salir al espacio y tomar las imágenes satelitales y comprobar esa verdad? Y la segunda evidencia, el mismo libro de Job, da una frase como esta: tú, oh Dios, escondiste tesoros en la nieve. Escucha la frase, tesoros escondidos en la nieve. Cuando se estudiaba esta parte no se entendía claramente qué significaba, porque un paisaje nevado es bonito, pero ¿por qué tesoros escondidos? No se llegó a entender hasta que se avanza con la tecnología y se diseña el microscopio y por primera vez se hace pasar un poco de nieve a través del lente del microscopio. Y ahí se descubre que en la nieve había millones de cristales de forma hexagonal con una forma geométrica artística. Tú puedes entrar a Google y poner cristales de nieve y vas a ver la forma que tienen. Son preciosas, son formas realmente artísticas. Ahora, así como el ADN de cada ser humano es diferente, ninguno es repetido, los cristales de nieve ninguno son repetidos, todos son millones en cada bolita de nieve, pero hay millones y todos con un diseño diferente. Y ahí se entendió la frase. ¿Por qué tesoro? Porque son toda una obra de arte. ¿Por qué escondido? Porque no se lo puede ver a simple vista, es por ayuda de un microscopio. De nuevo, si acaso es verdad que la Biblia es un simple invento de algún humano, ¿cómo ese humano sabía que había cristales en la nieve si estábamos lejos de inventar el microscopio? Eso fue escrito en el 4000 a.C., ya comprobado con el carbono 14. Y esto del microscopio se inventó en las últimas décadas con los avances tecnológicos de estos recientes descubrimientos que se han hecho. Entonces, no es posible, humanamente hablando, que una persona haya decidido estos conocimientos. Ahora, si es verdad lo que la misma Biblia dice, de que Dios mismo le mostraba en una especie de pantalla y ellos simplemente veían y anotaban, ahora se entiende. ¿Por qué razón esos humanos tenían ese conocimiento avanzado? Porque Dios mismo se lo mostraba. No hay otro libro religioso que tenga estas características de conocimiento avanzado para la época. Es por eso que pienso de que la Biblia sí puede tomarse en cuenta como una buena referencia, por lo menos para la época. Bien, es todo por hoy, chicos, me agradezco la atención. Me preparan por favor la hojita donde